Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Viendo todo el debate que tiene que ver hoy con el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja y por qué es una emergencia humanitaria compleja. Bueno, porque no se trata de una emergencia que viene producto de un sismo o de un hecho natural, sino que es producto de decisiones o de malas decisiones de políticas públicas. Es el producto del fracaso de un modelo económico que nos metió en esta emergencia y que nos metió en esta crisis. Y cuando uno empieza a ver cada uno de los temas que hablaron mis compañeros diputados, y empezamos, todos tienen una raíz de malas decisiones, de corrupción, de ineficiencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del agua, varios de los que estamos aquí trabajamos en el informe que se hizo y se construyó aquí en la Asamblea con el agua, que además fue un informe que se construyó por el momento, todavía estaban los diputados del PSUV, asistían a la Asamblea, y además el acuerdo fue votado de manera unánime, el cual reconocieron la crisis que había y que hay sobre el tema del suministro de agua potable en Venezuela. Y cuando hicimos esa construcción de ese informe, que además pudimos interpelar a los funcionarios que llevan el tema del agua, el resultado estaba: 1, ineficiencia por un lado; 2, mentira. Durante la última vez que se construyó un embalse para agua potable en Venezuela fue hace 40 años. No se ha construido embalses nuevos en Venezuela para agua potable. Por ejemplo, el caso que hay del Tuy 4, que es la otra presa que debería darle agua potable a Caracas, tienen 25 años construyéndose y ha tenido varias fechas de entregas de este régimen para ponerlo en funcionamiento, y eso al final se fue por la basura y se fue rumbo a la corrupción. O por ejemplo el informe de la FAO que dice que para el año 2020 la crisis del agua venía para el país porque nosotros somos el 6º país con más reservas de agua dulce en el mundo, pero toda el agua dulce está en el sur del país y nunca se construyó toda la infraestructura necesaria para llevar el agua hacia donde está la población, que es en el norte, hacia la costa. Esa es la verdad de la crisis del agua, no es el embargo, no es un bloqueo, no son las sanciones, es 20 años de un régimen que lo que ha hecho es robar y dilapidar todos los fondos públicos. Y así vamos, por ejemplo, con el tema eléctrico. También trabajamos el tema eléctrico, estuvimos en esa comisión. Vemos, Venezuela tenía 30.000 megavatios de instalación, hoy estamos produciendo 11.000, o consumimos 11.000 megavatios o por debajo. Teníamos de la red de hidroeléctrica más grande del mundo en el Caroní, y una de ellas, Tocoma. ¿Dónde está Tocoma? Nunca se terminó. Un crédito de CAF que se fue por la corrupción, nunca nadie ha rendido cuenta de qué pasó con esa hidroeléctrica, y aquí están las consecuencias de todo el sistema eléctrico. Recordemos que en el 2009 el presidente Chávez hizo un decreto de emergencia eléctrica que centralizó todo lo que era Edelca, todas las corporaciones de distribución de electricidad en el interior, y centralizó la distribución. Ahí están las consecuencias. La consecuencia fue más corrupción, ineficiencia del servicio, y vemos hoy lo que está viviendo todo el pueblo en el país. No es culpa de ninguna sanción, o es culpa de la mala política, de la ineficiencia y de la corrupción. Y así vamos en cada uno de los temas. El gas doméstico, o el tema de salud, que aquí muchos lo han narrado, lo viven en carne propia, y hay ejemplos. Veamos la ciudad de Caracas. El único hospital que se construyó en esta ciudad en los últimos 20 años es el Hospital Cardiológico Infantil. Vean en el país cuál fue el último hospital que se construyó. Nosotros tenemos una red de salud que tiene 40 y 50 años. Y la verdad es que el régimen sí hizo algunos barrios adentro, hizo algunas redes de atención primaria que hoy no existen, que hoy no funciona ninguna, que hoy son sitios abandonados, producto de la ineficiencia y de la corrupción. O vean dónde están todos los ministros de salud, a dónde están hoy, y dónde viven, y de qué viven. O el tema de infraestructura, que lo trabajé con el presidente Guaidó cuando él era presidente de la Comisión de Contraloría y yo de la Administración y Servicios, y después fuimos juntos y todo a Brasil. Venezuela es el sitio, con el caso de Odebrecht, donde no hay ninguna investigación de fiscalía, no hay ningún detenido, no hay ninguna obra que se haya concluido. Todas las obras de Odebrecht, ninguna se terminó, y además todas tenían 2 y 3 veces de sobreprecio. Esa es la realidad del país, un país que se ha sumergido
en la corrupción y tienen 20 años, no son 7 meses que tienen en el poder, son 20 años que tienen en el poder. Y así vamos. Me acuerdo en el periodo pasado estaba, bueno, Elías y Juan también fuimos diputados en el periodo pasado y el doctor, cuando aquí vino Maduro en el 2013 y 2014 a pedir a leyes habilitantes. Maduro tiene todo 2013, todo 2014, todo 2015 gobernó con leyes habilitantes. Todo desde el 16 para acá con decretos de emergencia. No ha tenido ningún tipo de control, no ha rendido cuenta, no le entrega el presupuesto de la nación a nadie. Nadie conoce cuál es el presupuesto de la nación. Ahí está el origen de todo este desastre que hoy estamos viviendo los venezolanos y que estamos padeciendo, producto de sus malas políticas. Por eso hablamos de una emergencia humanitaria compleja, porque es producto de sus malas políticas, es producto de malas decisiones de política pública. Hoy el mundo reconoce todo lo que está ocurriendo en el país. No es nada más el informe de Bachelet, pero es que también el informe del secretario general de la ONU habla que 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria. Esa es la realidad. Veamos hoy las fronteras del continente. Hoy hay una gran cantidad de venezolanos por el mundo. Colombia, Uruguay, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en España, en Estados Unidos, todos. Hay muchos sitios donde hay venezolanos. Nosotros no éramos un país que migraba. Hoy estamos buscando un futuro distinto. Hay muchos que buscan un futuro fuera de nuestra frontera porque no lo ven aquí. Aquí nosotros lo hemos visto como el pasado se está quedando en el país. El que tiene hoy, el que se queda en el país, es porque está pensando en sus padres o en sus abuelos. Pero todo el que está joven, que quiere futuro, está buscando migrar porque no ve hoy un futuro en Venezuela por el régimen, el cual la pobreza que nos ha sumergido, y esa es la lucha que nos mueve todos los días. Acabar con el sufrimiento de los venezolanos y poder lograr que los venezolanos decidamos nuestro destino. Hoy de esta asamblea, y ya para culminar, presidente, creo que aquí lo que tenemos que es enfatizar y comprometernos en velar y ver el fiel cumplimiento del plan de respuesta inmediata humanitaria de la ONU. Nosotros vamos a ser veedores de ese plan, que se cumpla con todo el cronograma de implementación del plan de emergencia humanitaria, que podamos ver que se está cumpliendo con cada una de las directrices de la ONU y que no se utilice la ayuda humanitaria para la politiquería, que no se utilice para la corrupción, que no se utilice para favorecer a quienes hoy están en el régimen. Creo que ese es el compromiso que hoy tenemos, hemos luchado durante años. Le hemos dicho al mundo, a los venezolanos, incluso al régimen, de que esta emergencia venía, que todos los indicadores daban a que la emergencia venía y esperaron que llegáramos al momento donde estamos para ahora echarle la culpa a otras decisiones. Creo que es momento de nosotros de seguir luchando por acabar con el sufrimiento de la gente y lograr que todos vivir en un país de normalidad y tranquilidad. Es todo, presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.